La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículos 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra de Dios. Es el momento en que venimos delante de Dios, o podemos venir ante su presencia en oración, traer nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestros agradecimientos también. Si usted tiene un motivo especial de oración, quiero invitarle a que se acerque aquí al altar. Padre Celestial, Señor, alabamos tu nombre, porque grandes son tus misericordias cada día. Gracias por el privilegio de encontrarnos en tu santo templo en este tu santo día, Señor. Al venir ante tu presencia traemos también con nosotros nuestras pruebas, nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestros dolores, nuestras cargas. Déjanos ponerlas a tus pies, oh Dios. Hay aquí alguien que ha estado luchando con ellas por años, algunos solamente semanas o días. Tú, Señor, conoces nuestros corazones. Recibe nuestra oración, nuestra plegaria. Que tu Santo Espíritu pueda alcanzar a cada persona aquí presente, Señor, y pueda encontrar lo que ha venido buscando. Que se pueda mover en nuestro medio, Señor, que use de manera especial al pastor Roots al exponer tu palabra. Y que al poder salir de este lugar hoy podamos salir confiados, Señor, que nos hemos encontrado contigo. Te agradecemos desde ya por tu infinito amor y por tu respuesta a nuestras plegarias. Las dejamos pues ante ti en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. No hay duda, mis hermanos, que vivimos en un tiempo cuando podemos ver rápidos cambios que se están produciendo. Todos estamos convencidos de que estamos viviendo en la hora final de la historia de este mundo. Las noticias continuamente nos hablan de grandes cambios.
la famosa caravana que viene de Centroamérica, pasando por México, nos preocupa. ¿Qué está sucediendo en nuestros países? Hermanos, y esto es un problema a nivel mundial. Ustedes saben que Europa también está llena de inmigrantes que vienen del norte del África o vienen de los países del Medio Oriente, de todos lados. ¿Qué va a suceder en este país en esta próxima semana? Van a haber elecciones el martes. ¿Habrá cambios? Puede ser. Hay rápidos cambios que se están produciendo, incluso hasta dentro de nuestra iglesia. Hay preocupación por la unidad. Estamos estudiando en este trimestre unas lecciones que fueron evidentemente planeadas para que nosotros oremos y luchemos por la unidad. Hay desunión en todas partes. Estamos preocupados por nuestra iglesia aquí de Cajún. Esta mañana vamos a hablar acerca de lo que la Biblia nos habla, especialmente el espíritu de profecía nos advierte acerca de algo que va a ocurrir antes de la venida de Jesús. Estamos convencidos, ¿verdad?, de que Jesús viene pronto. Pero antes de que esto ocurra, va a ocurrir un zarandeo dentro de las filas del pueblo de Dios. ¿Qué cosa es el zarandeo? ¿Qué significa ese término, zarandeo? Bueno, en agricultura se habla de que el zarandeo es la forma como los que cosechan pasan por una zaranda, ¿cómo lo podríamos llamar? Un sedazo, para purificar el grano. Porque cuando se cosecha un grano, viene mezclado con el grano otras semillas que no nos interesa que esté en ese grano que hemos cosechado. Vienen también otras impurezas y entonces todo eso tiene que, vamos a llamarlo así, zarandearse para que el grano quede puro, limpio para el consumo, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto para la iglesia, el pueblo de Dios? Bueno, dice allí, zarandeo es un vocablo figurativo que designa una experiencia particular de selección y apostasía en el pueblo de Dios. A veces nos preocupa porque de pronto vemos hermanos que fueron zarandeados, ya no están con nosotros. Y uno trata de encontrar una explicación y por qué. Hermanos, eso va a ocurrir. Esto es una realidad, aunque dolorosa, pero una realidad predicha ya, con muchos años de anticipación. Y esto tiene que ocurrir en las filas del pueblo de Dios. Vamos a hablar un poquitito de esto. Bueno, en el antiguo Israel, cuando nosotros leemos la Biblia, el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que el pueblo de Israel es una historia de continuos altos y bajos. De pronto el pueblo estaba consagrado al Señor y uno diría, qué lindo, ahora sí ha llegado finalmente lo que el Señor ha querido, que el pueblo de Israel fuese una luz en medio de un paganismo imperante allí en el Medio Oriente.
Y Dios le dijo así a Amós. Amós vivió allí en los tiempos del rey Jeroboam II, un poco antes de que Israel fuera destruido en el año 722 a.C. por los asirios, que invadieron al pueblo de Israel. Y le dice así, a través de Amós, Jehová: porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en tierra. Y así pasó. En el año 722 vinieron las fuerzas asirias y acabaron con los reinos del norte. Ahí desapareció las 10 tribus del norte, cuya capital estaba en Samaria. Más o menos un siglo después vinieron los babilonios y acabaron con la tribu de Judá y de Benjamín. Jerusalén fue destruida. El pueblo israelita y el pueblo judío fue zarandeado, que quedaron solamente un pequeño reducto. El resto fueron masacrados. ¿Por qué? Por la apostasía. Todas las advertencias a través de los profetas menores, los profetas Isaías, Jeremías. En los tiempos de Jeremías ocurrió el desastre en el pueblo de Judá. Y quedó solamente un pequeño reducto, un remanente. Pero ese remanente después regresó, después de 70 años o más, y se estableció el reino judío, el reino de Judá. Pero el profeta Daniel había dicho: 70 semanas están determinadas para tu pueblo. O sea, 490 años. Y ya en los tiempos de Jesús, otra vez el pueblo judío estaba en la bancarrota espiritual. Y ahí fue que vino nuestro Señor Jesús. Y en aquella ocasión Jesús dijo a sus discípulos, un poquito antes de su crucifixión, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este pequeño grupo selecto de los 12 discípulos, los 12 apóstoles de Jesús, tuvo que ser zarandeado también. Entre esos 12 había un falso apóstol, Judas. Horas después que Jesús dijo esto, Judas terminó en la horca, él mismo se suicidó. Pedro, que había dicho: Señor, yo voy a ir contigo si es necesario a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. No, Señor, yo nunca voy a hacer eso. ¿Y qué sucedió? Exactamente así lo hizo. En verdad, ellos ni se conocían. Creían que estaban firmes. Pero la verdadera naturaleza se reveló después que vino la prueba suprema para ellos. Cuando Jesús fue apresado y Jesús finalmente murió en la cruz, fue una experiencia terrible para aquellos discípulos. Pero de allí salieron purificados, ¿verdad? 50 días después, cuando vino Pentecostés, con qué poder salieron a predicar. Y hermanos, eso mismo va a suceder nuevamente antes de la venida de Jesús. ¿Okay? El propósito del zarandeo, dice allí esta cita del Espíritu de Profecía: Dios está ahora zarandeando a su pueblo
probando sus propósitos y sus motivos. Muchos serán como la paja, sin nada de trigo, sin nada de valor en ellos. Otra cita dice: Dios está zarandeando a su pueblo. Dejará una iglesia limpia y santa. No podemos leer el corazón del hombre, pero el Señor ha prometido los medios necesarios para mantener una iglesia pura. Ha surgido un grupo de gente corrompida que no puede vivir con el pueblo de Dios. Desprecian las amonestaciones y no desean ser corregidos. Qué triste, hermano. No desean ser corregidos. Y entonces, finalmente, lo que les espera es el zarandeo. ¿Cuáles son las causas por las cuales muchos van a ser zarandeados hoy? Entre nosotros, entre los que somos la iglesia del Señor de estos últimos tiempos. Bueno, primeramente, el Espíritu Profecía nos dice que hay un grupo de personas que viven en el descuido y la indiferencia religiosa. Otros, cuando se van a imponer las leyes dominicales, van a terminar finalmente abandonándolos. Tercero, la falta de aceptación del mensaje de Cristo a la iglesia de la Odisea, que es un mensaje de arrepentimiento y reforma. Y cuarto, un conocimiento superficial voluntario de la verdad divina, por la que falsas doctrinas, falsas enseñanzas nos van a descarriar. Con razón que el apóstol Juan escuchó el mensaje del cielo que decía: ¡ay de los moradores de la tierra del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! Pues, hermanos, si hay alguien que conoce muy bien la Biblia, ¿quién entiende ustedes qué es? Personas. Nosotros podríamos haber estado estudiando la Biblia por muchos años, pero Satanás la conoce por milenios. ¿Ok? Si hay alguien que conoce bien todo, es el enemigo. Y él sabe que el tiempo que le queda es bien escaso. Y por eso que nosotros tenemos que estar convencidos que él anda como león rugiente. Él sabe que le queda poco tiempo. ¿Y dónde él va a trabajar más activamente? Dentro de la iglesia. Muy bien, vamos a analizar un poquitito estas causas del zarandeo. Primeramente, hablemos un poquitito acerca del descuido y la indiferencia espiritual. Hay una cita del Espíritu Profecía que dice: el número de esta hueste había disminuido. En el zarandeo, algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes, que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellos, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Los ángeles malignos todavía se agrupaban en su derredor, pero ningún poder tenían sobre ellos. Sentimos nosotros ese deseo de buscar al Señor como nunca antes lo hemos hecho. Tengamos cuidado, porque el descuido no es que lo vamos a recuperar en un momento futuro, porque la crisis se va a descargar inesperadamente y rápidamente sobre el pueblo de Dios. Y si hemos estado descuidando nuestra preparación, vamos a ser zarandeados sin lugar a Dios. Hermanos, esto está ocurriendo en estos momentos. Otra es cuando vengan
las leyes dominicanas o cualquier otra prueba. Ustedes saben que a veces solicitamos un trabajo que nos den el sábado libre y no lo quieren dar. Entonces, ¿qué sucede? Algunos razonan y piensan que Dios, que es un Dios tan bueno, que Él entiende, ¿no es cierto? Él comprende que yo necesito este trabajo, Él me va a perdonar porque yo estoy transgrediendo el sábado o parte del sábado. Tengamos cuidado. Dice allí, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesan creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Qué tristeza, hermanos. O sea, aquellos que han estado con nosotros serán nuestros peores enemigos. El rechazo al mensaje a la Odisea. Otra cita del Espíritu de Profecía dice: ¿cuál era el significado del zarandeo que yo había visto? Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y lo inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Qué es el mensaje a la iglesia de la Odisea? En Apocalipsis 3, el capítulo 15 y 16, dice así el testigo fiel, que es nuestro Señor Jesús, a la iglesia de la Odisea. ¿Quién es la iglesia de la Odisea? Nosotros. La iglesia final, antes del regreso de Jesús. Dice aquí: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué cosa es el oro refinado en fuego? Que nos dice Jesús que nosotros debemos adquirir. Es la fe que obra por el amor. Si la fe no tiene obras, no es fe, es simplemente presunción. La verdadera fe se ve a través de las obras, no para ganarnos la salvación, sino que es el resultado de la auténtica fe, ¿verdad? O sea, tiene que haber una fe vigorosa. ¿Y la fe viene por qué? Por el oír. ¿El oír qué? La televisión. La palabra de Dios, ¿verdad? La fe verdadera, esa fe que obra, que se ve en obras, no para ganarse un cielo, sino que es imposible que haya una auténtica fe que no tenga obras. ¿Ok? Y entonces tiene que estar vestido el Hijo de Dios en estos días finales con las vestiduras blancas de la justicia de Cristo. ¿Okay? Que tengamos una relación tan estrecha con Jesús, que su justicia es la que nos cubre a nosotros, mis hermanos. Esa es lo que nos va a dar la garantía para entrar por los portales celestiales. ¿Okay? Es la justicia de Cristo. Y el colirio para que veas. Mis hermanos, vivimos en un tiempo cuando nuestros ojos tienen que estar bien abiertos en todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Que podamos darnos cuenta de nuestra condición. Porque puede ser que nosotros digamos: no, serán otros, pero yo no.
Yo estoy muy bien, hermanos. Pidámosle al Señor que nos dé un claro discernimiento de nuestra condición, que nos demos cuenta de nuestra necesidad. Y cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad, vamos a acudir a aquel que tiene todos los recursos para que seamos ricos, para que estemos bien vestidos con su justicia, que podamos darnos cuenta de nuestra condición, para que no nos sintamos soberbios, nos sintamos superiores, sino que seamos humildes, inclinados para recibir esa gracia que solo Jesús nos puede dar. Muy bien. Cuarto, un conocimiento superficial que hará que muchos sean desviados por falsas doctrinas. Dice el Espíritu de Profecía: rápidamente se acercan los días cuando habrá gran perplejidad y confusión. Satanás, ataviado de ropa angelical, engañará, si es posible, a los mismos escogidos. Habrá muchos dioses y muchos señores. Soplará toda clase de vientos de doctrina. El Señor tiene siervos fieles, quienes se han de manifestar en la hora de zarandeo y prueba. Hay almas preciosas ocultas por el momento que no se han postrado ante Baal. En ese tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. La verdadera piedra se diferenciará claramente de la imitación y el oropel de la misma. Muchas de las lumbreras que hemos admirado por su resplandor se disiparán en la oscuridad. Yo pregunto, hermanos, ¿nosotros conocemos bien las doctrinas de la palabra de Dios? ¿O tenemos así un conocimiento superficial? Hermanos, es sorprendente que a veces nosotros encontramos a personas que dudan de las doctrinas de la iglesia. Pero ¿cómo pueden dudar? Porque nunca las entendieron o nunca las estudiaron. Y viene por ahí alguien que le dice: mire, usted leyó lo que dice en el internet allí, de que tal o cual cosa ha ocurrido en la historia de la iglesia adventista. El otro día vi ahí en el internet de que la hermana White y que los pioneros adventistas eran masones. Digo, qué disparate, ¿quién ha dicho eso? Y ahí presento de que eran masones. ¿Tiene alguna duda? Si eso fue cierto, pues investigue, estudie, busque. Usted va a ver que eso es una falsedad total. Pero hay personas que no tienen un firme arraigo en el conocimiento de la palabra de Dios o en la historia de nuestra iglesia. Pueden ser zarandeados fácilmente, entran a dudar. Si usted tiene alguna duda, investigue o pregunte para que se le aclare cualquier duda. Acuérdense que la duda es el tobogán por donde se deslizan aquellos que finalmente terminan apostatando. Ustedes saben que Satanás fue quien sembró la duda en Eva. Así que Dios les dijo a ustedes que no coman de todos los árboles del huerto. Y Eva dijo: sí, podemos comer de todos los árboles, pero de este árbol Dios dijo que no debemos comer, porque si comemos vamos a morir. No van a morir. Se van a elevar a un plano superior, van a ser como Dios. Ahí comienza a dudar. Capaz que es cierto, esta serpiente comió de este fruto y mira, está hablando como yo. De un ser irracional ahora está hablando, se ha vuelto racional. Y si yo como de este fruto, tal vez voy a ser como dice la serpiente, voy a ser como Dios. Y ahí está el resultado, lo que hoy estamos pasando todos nosotros, ¿verdad?
por una simple duda, por ahí se deslizó y se fue. Por la desobediencia que Dios les había advertido claramente, ¿verdad? Mis hermanos, yo hace unos cuantos años que estoy trabajando, trabajé, de cierta manera, estoy jubilado de pastor. Y yo me recuerdo, estábamos allí en Nueva Inglaterra y la Unión del Atlántico, que comprende Nueva York y todos esos estados del norte, estábamos haciendo la maestría de Andrews y había un grupo de pastores que venían de toda la Unión y también de algunos de la Unión de Columbia, de New Jersey y otros sitios. Y lamentablemente, varios de estos pastores que éramos compañeros allí de aula, estábamos haciendo la maestría, finalmente se deslizaron y hoy se han convertido en enemigos de la Iglesia Adventista. Y algunos de ellos tienen un programa en la radio, allí en el área de Nueva York, hablando en contra de nuestra iglesia cuando éramos compañeros en el ministerio. ¿Cómo puede ser esto? Así es el enemigo, hermanos. Muchos de las lumbreras que hemos admirado, dice allí en el 5º tomo de Testimonio, la página 76, que hemos admirado por su resplandor, se disiparán en la oscuridad. El Espíritu de Dios ha iluminado toda página de las Sagradas Escrituras, pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. Cuando venga el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar serán como la arena movediza. Otra cita dice: lo experimentado en lo pasado se repetirá en lo porvenir. Las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos, si fuere posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras, se hipnotizarán las mentes. ¡Qué terrible, hermano! Ustedes saben que en la historia del pueblo de Dios, de todos los tiempos, siempre esto ha ocurrido. En los tiempos de los apóstoles, estaban los falsos apóstoles, estaban personas, el mismo apóstol Pablo cuando se despidió de los ancianos de Éfeso, él les advierte, le dice: tengan cuidado, porque los rapaces entre ustedes mismos van a surgir, que no perdonarán al rebaño. Y lo último que sabemos, el apóstol Pablo, ya cuando ya estaba preso, próximo a morir, que le escribe la segunda epístola a Timoteo, él le dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mis hermanos, y esto mismo está ocurriendo hoy. Personas que cuestionan las clarísimas enseñanzas de la palabra de Dios, que para nosotros son tan claras, pero las conocemos bien a fondo. Si hay alguien que nos desafía, a mí una vez me desafió una persona y me dijo: mire, pruébeme la doctrina del santuario, pero sin la hermana White. Yo digo: lógico, yo necesito la hermana White para probar la doctrina del santuario. Eso es una doctrina bellísima, ¿no? No necesito yo decir, bueno, tengo que irme con varios libros debajo de mi brazo para ir a darle a alguien el tema sobre la doctrina del santuario.
Y la doctrina del santuario es uno de los pilares, fundamentos de la iglesia adventista. Mis hermanos, ¿estamos nosotros listos para demostrar con la palabra de Dios la doctrina del santuario y otras doctrinas? Si todavía usted cree que tal vez, bueno, le voy a pedir al pastor que le explique, porque yo no sé cómo explicar esto. Pues estudie, hermano. Estudie. Porque va a haber un momento cuando todos nosotros tenemos que dar cuenta de nuestra fe. Tenemos que estar seguros de cada doctrina. Si no sabe cómo, pues cómprese unos libros. Ahí en el ABC venden todo el material que usted quiera. Y póngase a estudiar. Porque este es el tiempo cuando nosotros tenemos que estar sólidamente fundamentados en la palabra de Dios. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a realizar ante nuestros propios ojos señales espectaculares. La falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Sagradas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. ¿Qué les parece, hermano? Ahora, ¿cuándo va a ocurrir este zarandeo? ¿Cuándo? Vi que estamos ahora en el tiempo del zarandeo, dice la hermana Juan. Satanás está trabajando con todo su poder para arrebatar a las almas de las manos de Cristo y hacer que éstas pisoteen al Hijo de Dios. El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá, de suerte que aventará a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios y su causa. ¿Qué les parece? Puede parecer, fíjense qué lindo está así, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. ¿Ok? Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sion son zarandeados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible, sin embargo tiene que ocurrir. Nadie fuera de aquellos que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio serán contados con los leales y los fieles, con los que no tienen mancha ni arruga de pecado, con los que no tienen engaño en sus bocas. Debemos despojarnos de nuestra justicia propia y vestirnos con la justicia de Cristo. La iglesia no va a caer, hermanos. Parecería. Estábamos todos preocupados hasta esta junta otoñal de la Conferencia General en Battle Creek. Lo hicieron en Battle Creek, la cuna del adventismo, y se hablaba de que podría haber un cisma dentro de nuestra iglesia, pero no lo hubo. Mis hermanos, Dios cuida de su pueblo. No tengo nada que temer. Esto no es la primera vez que ocurre. Esto ha ocurrido al principio del siglo pasado, el siglo XX, en 1900 y algo, cuando se levantaron allí el famoso Kellogg, ¿no es cierto? El doctor Kellogg, con su teoría del panteísmo, y otros pastores y personas prominentes también se plegaron a él, y aquello parecía una crisis que iba a sacudir la iglesia. La hermana White tuvo un sueño. Ella estaba en Australia en ese entonces, y ella vio un barco que iba en medio de témpanos, y ella escribió: ese barco sigue adelante, puede ser que choque contra los témpanos, puede ser que bloques de hielo caigan sobre el barco se sacudirá, pero el barco va a seguir adelante. Y así pasó. ¿Qué sucedió con Kellogg? Un hombre que era una luminosidad, que brillaba en el aspecto médico, era un eximio médico, era un cirujano en aquel entonces, imagínense, finales del siglo
XIX y principios del XX, ¿verdad? Cualquiera diría, este es un hombre extraordinario porque era un inventor. Los cornflakes fue inventado por él, ¿ok? Después su hermano fue quien desarrolló su fábrica de cornflakes, que todavía vemos los productos Kellogg en los supermercados, que tuvo un origen adventista. Todavía no tiene nada que ver con la iglesia adventista. Los orígenes sí. Lo mismo también Post, ¿no es cierto? También tuvo un origen adventista. Era también un adventista de los cereales Post, ¿verdad? Pero ¿y qué terminó? Finalmente terminó apostatando totalmente Kellogg. También los pioneros del mensaje de la justificación por la fe, como Wagner y Jones, que fueron luminares. Finalmente el enemigo encontró dónde estaba su parte débil y también terminaron apostatando. Luminares se perdieron, pero la iglesia salió más fuerte que nunca, más sólida que nunca en su aspecto administrativo, doctrinario, etc. La iglesia adventista tiene un sólido fundamento bíblico inamovible, hermanos. No hay quien lo pueda rebatir, porque estamos sólidamente fundados sobre el fundamento bíblico. Esa iglesia va a ir de triunfo en triunfo. ¿Qué debemos hacer para no caer, hermanos? En primer lugar, el apóstol Pablo dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es fácil decir, bueno, otros podrán caer, pero yo no estoy firme. El apóstol Pablo decía que él no quería haber sido heraldo para otros y él mismo ser descartado, ¿verdad? El apóstol Pablo, él dice claramente: el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos confiemos nosotros en nosotros mismos. Pedro estaba muy seguro que él jamás iba a negar a Jesús, y lo negó 3 veces, hasta maldiciendo lo negó. Pero felizmente él se arrepintió, lloró amargamente y el Señor lo perdonó y llegó a ser un tremendo líder y dio su vida finalmente como mártir. Primeramente debemos tener una comunión real y constante con nuestro Señor Jesús. Hermanos, ahí está nuestra fortaleza, ahí está nuestra seguridad. Agarrémonos de Jesús. Él debe ser algo no teórico, sino una vivencia diaria con nuestro Señor Jesús. Segundo, estudiemos la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Si hay alguno que tiene alguna duda sobre el espíritu de profecía, hermanos, despeje esa duda. Usted necesita estar firmemente arraigado en la palabra de Dios, y el espíritu de profecía es la luz menor que alumbra hacia la luz mayor, que es la Santa Biblia. ¿Okay? Debemos asistir fielmente a la iglesia. Eso es otro aspecto bien importante, porque necesitamos unos de otros en el peregrinaje rumbo a la Canaán celestial. El apóstol Pablo dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que eso es lo que nosotros estamos viendo. Ese día se está acercando. Estamos seguros que Jesús muy pronto va a venir, ¿verdad? ¿Y qué debemos nosotros hacer? No dejar de congregarnos. Debemos ayudarnos unos a otros. Somos un pueblo que debemos estimularnos unos a otros. Una vida de oración. Esta mañana en la escuela sabática se habló de la importancia de la oración. Si nosotros no oramos, hermanos, somos susceptibles de caer en cualquier momento.
La fortaleza viene en el estudio de la palabra de Dios, en la oración, en la comunión con nuestro Señor Jesús a través del estudio de su palabra. Y hay un aspecto que a veces no se habla, y es la testificación de nuestra fe. Tengamos cuidado ahí, hermanos, porque si un pozo que tiene agua, pero nunca se saca agua de ese pozo, ¿qué va a pasar con ese pozo? Ese agua se daña, se estanca. Nosotros lo que recibimos tenemos que compartir con otros, sea en el trabajo, sea donde sea, ¿verdad? Testificando de nuestra fe. En Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39, dice así el apóstol Pablo. No se ve muy bien, mejor lo busquemos en nuestras Biblias, ¿ok? Para que no nos perdamos ni un ápice de lo que dice el apóstol Pablo aquí. Hebreos capítulo 10, versículos 35 en adelante, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hermanos, hay un gran premio por delante. No hay sacrificio que nosotros podamos hacer que pueda ser mayor que el premio que nos espera. El otro día yo estaba diciéndole ahí a los hermanos de la clase: ¿les gustaría ser astronautas? ¿Les gustaría viajar por el espacio? ¿Saben? Todos los redimidos van a ser viajeros del espacio, no metidos dentro de un aparato así que puede explotar como el Challenger. ¿Se acuerdan del Challenger ese que salió al espacio y todo el mundo mirando, mira qué lindo? Uy, ¿qué es eso? Pensaban que era parte del show. No, se había explotado así en el aire. Y allí los 5 astronautas que iban adentro se murieron, ¿verdad? No vamos a estar metidos dentro de una cápsula de eso. Vamos a viajar con Jesús por el espacio cósmico. ¿Se imaginan qué maravilloso será esto? Esto es el futuro que el Señor nos va a dar, mis hermanos. Entonces dice, tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Y ahora dice enfáticamente: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué decimos? Amén. Que Dios nos ayude, mis hermanos, para que no haya nada ni nadie que nos separe del camino de la vida cristiana. Que cuando la iglesia nuestra, o la iglesia de la conferencia, o la iglesia de la división, o la iglesia mundial, sea sacudida, y muchos se van, pero muchísimos entrarán, porque una vez que esa iglesia sea purificada y sea separado el trigo de la cizaña o de la paja o de lo que sea, el Señor tendrá una iglesia poderosa donde el Espíritu Santo se ha derramado abundantemente en la lluvia tardía, y vamos a ver a Jesús venir en gloria, y que todos nosotros estemos haciendo. Que Dios nos bendiga, hermanos.